habido una creciente incursión del crimen organizado en diferentes estructuras del Estado. Lo que ustedes están viendo en realidad es algo que ha venido increciendo, si quieren ustedes, por los últimos 2 años. Empezó hace 2 años, recordarán ustedes, empezó realmente hace ya más también. Podríamos decir que incluso empezó como en 2018, 2017, por ahí teníamos algunos indicios, ¿no? Recordarán, por ejemplo, el tema del secuestro y asesinato de los 3 periodistas de Diario El Comercio en Frontera, donde fue la primera vez que nos enfrentábamos, digamos, a acciones que se identificaban por un grupo armado que operaba en Ecuador. Hasta eso, nuestra idea de los grupos armados eran los grupos armados de Colombia, que nosotros siempre nos habíamos preciado de que no habían entrado al Ecuador, que creo que era un análisis muy ingenuo de nosotros y partía exclusivamente del hecho de que nosotros no sentíamos esa violencia y no la veíamos, pero ciertamente ha estado aquí ya un tiempo, pero a partir de 2018, 2017 empieza a salir, entonces la ciudadanía empieza a ver. Este es un primer momento. Un segundo momento son las masacres carcelarias que ocurren entre 2020 y 2022, que hacen que se declaren algunos estados de emergencia. Y ahí en estas matanzas carcelarias, al principio se decía de manera bastante ligera que eran líos de bandas, líos entre personas privadas de libertad. Y ya luego, gracias a la investigación de un medio de comunicación, que para su mala suerte empieza a tener relaciones demasiado cercanas con estos grupos, ya es fácil identificar quiénes son los lobos, quiénes son los choneros, quiénes son los tiguerones, con qué grupos de delincuencia organizada internacional trabajan estos, quiénes trabajan con los de Sinaloa, quiénes trabajan con grupos armados, con grupos, perdón, de delincuencia colombiana, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es importante saber, digamos, que el tema eh, lo que ocurre ahora es un desbordamiento. Hay un desbordamiento que toca dos aristas. La primera arista es la arista de la seguridad ciudadana y la segunda arista es la de lo institucional político, porque luego, gracias a investigaciones periodísticas, empieza a evidenciarse que estos grupos tienen incidencia en el ejercicio de lo público. ¿Cómo se evidencia esto? Por ejemplo, con escándalos de corrupción que involucraban a narcotraficantes, a personas involucradas en lavado de dinero, pero que también estaban involucradas, por ejemplo, en procesos de compras públicas de medicinas durante la pandemia de carácter por lo menos cuestionable, que han incidido en procesos de selección de autoridades y que el momento que son capturados, y esta es la parte más grave para el tema de la justicia, incidencia amplia que se evidencia en un caso que hace poco se inició en juicio por parte de la Fiscalía. Hay varios jueces involucrados directamente con las mafias, ayudándoles a emitir sentencias favorables de acciones de garantías, por ejemplo, habeas corpus o acciones de protección, que son como sus tutelas, y también incidiendo ya también en la resolución de procesos penales. Todo esto sale a la luz y te estoy haciendo un resumen bien breve de una cosa que es mucho más compleja, pero todo esto sale a la luz y como lo entiende el ciudadano, es que la situación del país está como está o los delincuentes se han tomado tanto lo público como los espacios privados, es porque los jueces están trabajando en contubernio con ellos y son los jueces los que les permiten salir. Son los jueces los que les dan los habeas corpus. Son los jueces los que les dan las acciones de protección. Y sí es cierto que hay funcionarios judiciales que son parte del entramado de corrupción a favor de la delincuencia organizada. Por supuesto que no lo vamos a negar. Pero el problema es que esto comunicacionalmente se ha manejado tan mal que en el imaginario público todos los jueces están conchavados con los delincuentes o la justicia no sirve porque la justicia solo sirve a los delincuentes. Un poco acompañado de la narrativa de los derechos de los que lo inicia Bukele, digamos, la narrativa de los derechos de los buenos versus los derechos de los delincuentes. Entonces, sí creo, y a propósito, ahorita que vengo de un evento que hicimos con jueces provinciales y jueces de la Corte Nacional, un tema que discutíamos era precisamente cómo este contexto ha deteriorado la confianza ciudadana en la justicia y qué debería ser la función judicial para retomar esa confianza. Porque ciertamente hay una percepción ciudadana donde ya desde hace algún tiempo se le culpabiliza a la justicia, se le culpabiliza a la Constitución y a la Corte Constitucional también del incremento de la violencia porque hay esta percepción de que ellos favorecen a los delincuentes y que y que los derechos humanos aplicados en estos casos le favorecen al delincuente.
La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que hay un, un déficit fiscal que ha tocado a las principales instituciones que de alguna manera tienen incidencia en la seguridad ciudadana. En el año 2018, por ejemplo, se disolvió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era la institución encargada del control carcelario. Y se creó, esto como se balcanizó, digamos, de este ministerio en pequeñas secretarías, y una de las secretarías esta de la Secretaría Nacional para el control de las cárceles, que es del SNAI. Y es una secretaría chiquita, es una secretaría que no tiene presupuesto y también tú puedes como traquear, si quieres, el despelote en las cárceles con la entrada a funcionamiento del SNAI, porque este debilitamiento económico termina impactando también a estos espacios. Y entonces, luego esto también impacta la función justicia, porque al menos en el gobierno del presidente Lazo, bajo esta equivocada noción de austeridad, lo que se hace es que se recorta el presupuesto también a los operadores de justicia. Entonces tú tienes jueces que hoy por hoy a los abogados nos piden, por favor, doctora, si quiere que le pase su acción de protección, por favor, tráigame papel, tráigame tinta, no tengo carpeta. Entonces es un nivel de precariedad grande. ¿Por qué te estoy contando todo esto a propósito de tu pregunta? Porque estas son las condiciones ya de por sí precarias con las que venían trabajando los jueces. Si yo te digo que no tienen ni siquiera tóner para imprimir en la impresora, tú podrás inferir que mucho menos van a tener para contratar seguridad. Entonces, son jueces que están trabajando en un contexto altamente complejo, donde no tienen ni siquiera los insumos básicos para hacer su trabajo, donde por el déficit han tenido que asumir una carga procesal que ya de alguna manera supera, si tú quieres, la posibilidad de cada uno de lo que cada persona humanamente puede hacer. Y ahora súmale a todo eso, a toda esta cuestión, súmale que además tienen que adjudicar con la amenaza del crimen organizado, pero sin que el Estado les provea de ningún tipo de seguridad. El día de ayer tú te habrás enterado que un fiscal fue asesinado. Este era un fiscal que era especial, si se quiere, porque era un fiscal unidot, que era de una unidad específica para delincuencia organizada, ¿ya? Estos fiscales, por su labor, están especialmente blindados y tienen unas salvaguardas y una capacitación especial, por ejemplo, capacitación que les ofrece la Embajada de Estados Unidos, etcétera. Pero este no es el normal de los jueces. El juez penal de primera instancia, eh, él va por la vida sin ningún tipo de salvaguardas. Entonces, imagínate si es que a este fiscal, que era un fiscal protegido, si tú quieres, un fiscal importante, que tenía además seguridad, le matan. ¿Qué podemos esperar de los jueces? Y por otro lado, esta narrativa muy perversa de que los jueces son vagos, de que los jueces ayudan a los delincuentes, se les exige mucho a los jueces, pero el Estado no ha sido capaz de darles a los jueces los insumos que necesitan, porque no les dan ni papel en algunas unidades, los insumos que necesitan, la capacitación que necesitan para enfrentar un fenómeno tan complejo como el de la delincuencia organizada con agravante de conflicto armado desde hace unas semanas y encima más enfrentando solos las amenazas del crimen organizado. Es una situación en realidad preocupante. Estamos en un momento, digamos, complejo porque durante la administración del presidente Rafael Correa, básicamente todos los órganos del sistema de justicia eh, respondían a ese proyecto político. Entonces, no, o sea, era desesperante en el sentido de que tú sabías que siempre iban a favorecer los intereses del Estado, pero al menos había mayor organización, o sea, eran un poco predecibles. Después de eso se vuelve todo muy impredecible. Y ante el vacío de poder que deja esta personalidad fuerte que es Rafael Correa, eh, otro personaje fuerte como entra a suplir ese lugar y es, para mí, esa es Diana Salazar, que es la fiscal. Es una fiscal altamente protegida por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, y ella tiene como única consigna desmantelar el correísmo y evitar que el correísmo vuelva. ¿Y cuál es la estrategia para que el correísmo no vuelva? A través de procesos penales que les inhabiliten de por vida políticamente. Entonces, por un lado, claro, tienes que está bien que la fiscalía se haga cargo de los casos de alta corrupción, eso creo que es deseable en cualquier país,
Lo que no creo que es deseable y que nosotros desde el observatorio lo hemos cuestionado mucho es el tema de cómo en hacer eso un poco se atropelló el debido proceso, se construyeron casos que no estaban bien sostenidos desde su carga probatoria, se hacen megacausas donde se acusa al que es y al que no es, hay un montón de gente cuya vida se ha destruido por esto. eh, y entonces es como cuestionable la labor de la fiscal. Si tú sigues cuentas de Ecuador en Twitter, vas a ver, por ejemplo, que hay opiniones muy, muy divergentes. Usualmente esas opiniones divergentes también están separadas por el espectro político. ODJ quizás sería la excepción de eso. Nuestro análisis no es político de ninguna manera porque las dos facciones no son antipáticas, pero sí desde una perspectiva jurídica. Pero mayormente tú vas a ver que quienes son afines al correísmo van a tratar y siguen tratando infructuosamente hasta hoy de lograr una destitución de Diana Salazar y además la nulidad de todo lo que ha venido actuando desde 2019. Y el otro lado, que son los anticorreístas, que ven en Diana Salazar hoy por hoy la única posibilidad de que no regrese el correísmo. Entonces, Diana Salazar, en lugar de ser una parte importante de la función justicia, creo yo que hoy más es un ente político que tiene una misión, y esa misión es que no vuelva Rafael Correa y los suyos, y sobre eso, digamos, este interés político primará cuando, cuando así sea necesario los intereses de la justicia, del debido proceso. Entonces, es complicado decir esto en Ecuador porque inmediatamente te tachan de correísta, pero la pregunta que hay que hacernos es hasta qué punto, qué tan flaco favor le hacemos a la democracia, mandándolos a todas estas personas presas con un proceso que son de papel, que no soportan un análisis probatorio riguroso. Bueno, yo creo que hoy por hoy el tema de la hoy, en este momento, el tema de la independencia de la fiscalía, yo no la cuestionara mucho porque no es que alguien tiene injerencia en la fiscalía. Hoy por hoy, la fiscal general tiene esa injerencia, por ejemplo, en la función judicial. Es así que, por ejemplo, si un juez, en un caso que sea de elevado interés público y que a la fiscalía le interese por sus contextos políticos, pero no hay suficiente evidencia, por ejemplo, para una prisión preventiva y el juez no dicta la prisión preventiva, pues al día siguiente tiene abierta una investigación fiscal. Entonces, la fiscal es un superpoder ahora. Diría que es más fuerte, más poderosa que el presidente. Tiene un apoyo popular masivo de las clases altas, de las clases poderosas, de los principales medios de comunicación que responden a los intereses de estos grupos económicamente poderosos. Entonces, hoy por hoy, su independencia no está en entredicho, pero sí la injerencia que ella puede ejercer sobre jueces y operadores de justicia inferiores, la injerencia que ella puede ejercer incluso sobre entes del Ejecutivo, la propia función legislativa. Entonces, ahora, de los otros fiscales, digamos, de instancias inferiores, creo yo que lo principal, y esto ya lo hemos venido diciendo, es que hay que dotar de recursos a la función judicial. O sea, una función judicial no puede trabajar con centavos, tiene que tener amplios recursos para poder hacer su trabajo, para tener funcionarios bien pagados, para tener suficientes funcionarios, porque no es posible que haya operadores de justicia que hagan turnos de 20 horas, por ejemplo, en flagrancias, y que tengan esto por un lado. Luego el tema de la capacitación permanente. Creo que los retos que presenta el combate al crimen organizado requieren capacitación específica, especialmente a los jueces penales, con respecto a de qué va esta delincuencia organizada, cuándo mismo caracteriza, cuándo estamos frente a una persona que podría ser parte, la diferencia entre crimen organizado y terrorismo, porque ahora, hoy por hoy, tú ves en el discurso público ya se empieza a confundir los dos términos, se cree que delincuencia organizada y terrorismo es lo mismo, que el solo hecho de pertenecer a una banda terrorista ya es calificada como terrorista, ya meritaría que una persona vaya detenida. Entonces, capacitación es un segundo puntal. Y el tercer puntal, hoy por hoy creo yo más importante a la vista de lo que ha pasado el día de ayer, es que se tiene que desarrollar un plan de protección para jueces y operadores de justicia que en este momento no hay. Eh, Ponerles un policía, ponerles una escolta, creo yo que no es suficiente porque no forma parte de un plan integral para asegurar que nuestros jueces, nuestros operadores de justicia puedan tener un blindaje suficiente frente a estas amenazas. Entonces, esto no se agota con ponerles un policía. Tiene que ser una política de Estado que tenga objetivos, que tenga
un diseño que responda a las particularidades de la emergencia del conflicto armado en Ecuador, y hoy por hoy no hay, y ciertamente no hay para todos. Y hay jueces y fiscales de instancias inferiores que especialmente están desprovistos de cualquier tipo de seguridad y que ellos son blanco fácil no solamente para ataques violentos, sino también para, para ser seducidos, si se quiere, por las mafias. Y esto, claro que es un problema para la independencia y para la posibilidad de adjudicar de manera imparcial.